Hola mis estimados alumnos de segundo año medio del Colegio San Juan de Dios. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien, resguardándose en sus hogares, cuidándose, manteniendo las distancias necesarias, ¿cierto? Eh, y por supuesto no saliendo ojalá de sus hogares. Son tiempos difíciles, tenemos que eh, resguardarnos de buena manera para que nosotros y nuestros cercanos también eh, se encuentren muy bien. No olvidar ni flaquear, por supuesto, en las medidas de higiene. Eso tenerlo siempre en mente, ya que esté presente todo el tiempo. Bueno, mis estimados alumnos, en la clase anterior nosotros estábamos evaluando consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Tengo entendido que algunos desarrollaron su esquema en base a aquellos impactos, crímenes, ¿cierto? Y vejámenes cometidos desde el nazismo hacia hacia la población judía, ¿ya? Ustedes acá tenían que tomar un juicio, algunos comenzaron haciendo un esquema, como les decía, de todos aquellos vejámenes, todas aquellas conductas deplorables, por supuesto, eh, contra, el- contra las personas de la religión eh, de la religión judía, el pueblo hebreo, ¿cierto? Pues bien, ustedes debían leer esas páginas del texto de estudio y emitir un juicio al respecto, ¿ya? Eh, bueno, por ese lado nosotros podemos decir que la Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias nefastas, ¿cierto? Pero nosotros si lo aplicamos en nuestra vida, si lo aplicamos en la sociedad o a través de la historia, también podemos ir sacando cosas en limpio. Eh, la clase de hoy tiene como por objetivo, para que lo anoten ahí en su cuaderno, y por supuesto dentro de los materiales también tengan presente su texto de estudio. ¿Ya? Ese va a ser nuestra principal fuente de apoyo. Eh, Les menciono entonces de inmediato el objetivo, que es evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, reconociendo la creación de un marco regulatorio sociojurídico internacional. Lo reitero, evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, reconociendo la creación de un marco regulatorio sociojurídico internacional. Ese es el objetivo de clase, para que lo apunten en su libreta de apuntes, en sus cuadernos de estudio. ¿Cuál es el título de lo siguiente y adosado a lo que el objetivo plantea, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un marco regulatorio sociojurídico internacional, nos vamos a dar cuenta de una ley, ¿cierto? O leyes que regulan a nivel internacional y vamos a decirlo con todas sus letras a nivel universal, eh, aspectos relacionados con los derechos tanto de las personas como sus libertades y la autonomía de los diversos pueblos que existen en nuestro planeta, ¿cierto? Pues bien, como título de clase entonces, alójenlo ahí, es el concepto de derechos humanos y lo que nos dejó la Segunda Guerra Mundial. Reitero el título entonces, concepto de derechos humanos y lo que nos dejó la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, para partir acerca de esta temática, para partir hablando acerca de esta temática, eh, señalarles que ya dentro de la mismísima Segunda Guerra Mundial, a través de las distintas conferencias del bando de los aliados, recuerden ustedes, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, perdón, la Unión Soviética, se establecieron distintas conferencias. Ustedes podrán ver y dilucidar a través de las
imágenes que se presentan en internet, una de las más conocidas es la conferencia de Yalta. Famosísima es esa fotografía en la cual aparece el presidente Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, ¿cierto? Y Joseph Stalin, ¿ya? El presidente estadounidense, primer ministro británico y eh, el líder de la Unión Soviética de aquel entonces. Entonces nosotros, a partir de ya de 1945, que es cuando ocurre esta conferencia de Yalta, podemos tomar una visión universal acerca de un marco jurídico, ya un marco socio-jurídico regulador internacional. Antes, si ustedes lo recuerdan, estaba la Sociedad de las Naciones, ya que se creó en 1918 a raíz de la Primera Guerra Mundial. Ese proyecto fracasó, eh, era muy débil en su consistencia, no había mecanismos que lo sostuvieran, ¿cierto? Y ocurrió la Segunda Guerra Mundial y se establece estas ideas acerca de la autonomía de los pueblos, principalmente, y que haya un Consejo de Seguridad que permita que estos pueblos también y estas naciones pudieran estar y desarrollarse tranquilas y en paz, ¿cierto? Pero a su vez se va desarrollando cada vez más el concepto de derecho humano. Y ya en 1948, eh, en tiempos de posguerra, ¿cierto? Recuerden que la Segunda Guerra acaba el año 1945. Comienzan a establecerse derechos que son inherentes a las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, de etnia, de sexo, de origen, ¿ya? De religión, lengua, lo que sea, van a estar amparados bajo los mismos derechos. Todos nosotros tenemos los mismos derechos, ¿ya? Para que lo vayan apuntando eso en sus cuadernos, ¿ya? Esto no distingue nacionalidad, ni religión, raza. No. Los derechos humanos son para todos, ¿ya? Y por supuesto que estos también se van amparando acorde a diversos tratados. Los derechos humanos no se establecieron única y fundamentalmente en 1948, ¿ya? Esa es una carta fundamental, la cual ha tenido constantes eh, mejoras, como también se han incorporado otros elementos que conciernen a la materia del derecho, en este caso universal, y al derecho humano, ¿ya? Y están amparados en diversos tratados, bajo los cuales los estados suscriben estos tratados y deben tanto promoverlos, respetarlos como garantizarlos, ¿ya? Anótenlo ahí. Entonces, se ampara a través de los derechos humanos se amparan a través de distintos tratados internacionales y son los estados los quienes tienen la responsabilidad de promoverlos, respetarlos y garantizarlos. ¿Ya? Ahora, en este sentido, ¿qué características nosotros encontramos de los derechos humanos? Nos vamos a tener un poquito acá en estas características. Son 5 características fundamentales. Eh, Entre ellas, señalarles que los derechos humanos son inherentes al ser humano. Es decir, que estos derechos radican en las personas por el solo hecho de ser humanos. La persona nace y ya eh, estos derechos vienen de por sí con ella. Son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden quitar a la persona, ¿ya? No se pueden, la persona no puede renunciar a ellos, no se pueden vender, no se transan, ¿ya? Eh, Hacer un alcance bajo el concepto de inalienable, que si bien no son, las personas no pueden renunciar, no se les puede quitar a las personas, sí existen ciertas restricciones que los estados pueden realizar eh, acorde a sus leyes. Por ejemplo, si una persona cometió un delito,
esta persona se le juzga, ¿cierto? Debidamente, como debe ser, un debido proceso. Y si es encontrada culpable, entonces se le quita su libertad. ¿Ya? En ese caso hay una restricción a un derecho humano de la persona. Tiene un carácter también universal, este es el tercer punto. Quiere decir que son comunes a todas las personas y donde se encuentren en cualquier lugar del mundo deben ser respetados. Son interdependientes e indivisibles, quiere decir que todos estos derechos dependen unos de otros. No puedo yo tomar un derecho y dejar otro de lado, por supuesto que no. Entonces, en esa materia son todos interdependientes y son indivisibles en ese sentido. ¿Ya? Todos son necesarios. Y son imprescriptibles. ¿Ya? Voy a reiterar el concepto. Imprescriptibles, que sería la quinta nominación que se le otorga a los derechos humanos. ¿Ya? Esto quiere decir que con el tiempo estos derechos no van a perder vigencia, ¿ya? Y, y su validez va a estar de manera constante a través del tiempo, o más bien perpetua, para que ustedes tengan ese conocimiento, ¿ya? Eso quiere decir imprescriptible, no pierde vigencia en el tiempo ni validez. Pues bien, mis estimados alumnos, vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades ligadas a nuestra clase. Para dar cabida a nuestro objetivo de aprendizaje, que es evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, reconociendo la creación de un marco regulador, nosotros nos vamos a parar en esta segunda parte para esta primera actividad, que es el reconocimiento a través de la historia de los derechos. ¿Ya? Para eso, ustedes en su texto de estudio de la página 66 van a leer el recurso 80. ¿Ya? Este recurso 80 nos presenta a través de la historia humana, de manera muy breve por supuesto, cuáles son aquellos alcances en materia de derecho que se desarrollaron a través de la historia hasta llegar a las convenciones y pactos establecidos a través de la Carta Fundamental de 1948. ¿Por qué es importante? Porque la perspectiva del respeto de las libertades y de las garantías de las personas, si bien no se hizo en la historia de manera universal anteriormente, sí se intentaba dejar plasmado en materia de derechos en las distintas sociedades, ya sea en España, por ejemplo, ya sea en la antigüedad, eh, en la antigua Grecia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eh, una primera parte consiste en que analicemos este texto, es muy breve, y puedan ustedes dimensionar aquellas características a través del tiempo, y aquellos elementos del tiempo que se eh, desarrollaron con respecto a materias de derechos humanos. Una segunda parte de nuestra clase tiene que ver con que ustedes tienen que desarrollar, reconociendo por supuesto este rol que tienen los derechos humanos a través de las instituciones que los amparan, que los garantizan y los avalan. Tenemos a la sociedad, perdón, a la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto? Pero en sí también existe una serie de instituciones a nivel internacional como nacional que contribuyen al respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos. ¿Ya? Para esto ustedes van a trabajar con las páginas 68 y 70 y van a agrupar de manera esquemática eh, aquellas instituciones internacionales y nacionales que promueven y le otorgan validez al respeto de los derechos humanos. ¿Ya? Y en torno a eso, ustedes deben elaboran su esquema y en torno a eso ustedes deben evaluar qué les parece el trabajo que realizan aquellas instituciones de modo general. ¿Ya? Esas son las actividades de la clase de hoy. Y quiero dejarles una pregunta acerca de esta temática. ¿Reconocen ustedes algún caso o alguna situación en Chile en que
no se haya respetado o se haya transgredido algún derecho humano, pregúntenle, coméntenlos con sus padres, con sus familiares, con sus amigos en la casa. Discusión, cierto, que les va a colaborar en el entendimiento de esta materia. Esperando que se encuentren muy muy bien, les entrego un gran abrazo virtual y nos estamos viendo en nuestra próxima sesión. Adiós. Chao.